práctica terminal en las últimas décadas. A partir de ahora ya no está siendo así, gracias al tratamiento exitoso con los antivirales de acción directa, estos fármacos que se empezaron a utilizar en nuestro país hace ya varios años, en mayo de 2015, con los cuales obtenemos la curación, la respuesta viral sostenida de la infección en más del 90% de los pacientes. Esto no solo permite que el paciente en sí solucione su problema, sino que además se impide la diseminación continuada de la enfermedad. Este es el método que tenemos para erradicar del mundo la infección por virus T, ya que nunca se ha estado disponible una vacuna. Se va a conseguir a base de tratamiento. Buscar la eliminación de la hepatitis C a día de hoy, con el horizonte 2030, tras el éxito del tratamiento de la mayoría de los pacientes, va a suponer dos grandes retos. Uno de ellos es en el que estamos ahora, que es el programa de cribado poblacional, que es el que vamos a presentar hoy aquí, y también la microeliminación, siempre buscando, en muy pocos casos, pacientes que quedan sueltos en grupos de alto riesgo. El objetivo de la OMS para 2030, y que muy probablemente conseguiremos hacer en nuestro país y en Galicia, es la reducción del 80% de las nuevas infecciones, reducción de la mortalidad en el 65%, hay una rata IPA con 5, respecto a los datos de 2016. Para ello, es necesario diagnosticar al 90% de todos los pacientes infectados y tratar al 80%. Es en eso en lo que estamos ahora con estos programas de cribado poblacional. El programa gallego de eliminación del virus T busca el cribado en la población, es un cribado oportunista, etario, basado en la edad, como vamos a comentar, que será al final entre los 40 y 69 años. Está basado en la técnica de laboratorio de pooling, que nos van a explicar el servicio de microbiología, que consiste básicamente, y es algo básico para poder hacer esto, en la concentración de muestras, analizar muchas puntas y, por tanto, abaratar la costa. Esto nos lo van a explicar muy bien y es la base, aparte de nuestra labor clínica, es la base de poder hacer este cribado en la población general. En 2023 se comenzó a realizar el cribado entre las personas nacidas entre el 63 y el 74. Posteriormente vamos a progresar con nuevos grupos de edad hasta completar el escenario que os planteaba al principio. El programa de Galicia es pionero a nivel nacional. Los programas a nivel nacional son pioneros y nuestro Galicia es pionero respecto a los demás. La prevalencia que estamos teniendo hasta ahora es de 0,10 a 0,15%, es una prevalencia baja, puesto que hemos tratado a muchísimos pacientes ya en la era del interferón con poco éxito y, por supuesto, desde que se dispone de los fármacos actuales. Aún así, es necesario encontrar a estos pacientes y tratarlos. Debemos aprovechar esta oportunidad en nuestro sistema de salud para eliminar esta patología. Y a continuación empiezan las ponentes. Las preguntas, mejor que las hagamos al final. Las que escojáis, por favor, anotad a quién pertenece, a quién van dirigidas para hacerlas aquí. Buenos días a todos, soy Alexia Fernández del Servicio de Gestión de Lula y os voy a hacer una breve pulsalía en la infección por el virus C. Bueno, decir que la infección por el virus C es una de las causas más importantes de enfermedad hepática crónica en todo el mundo y un grave problema de salud pública, que supone un alto coste para el sistema sanitario. No existe una vacuna eficaz, por lo tanto resulta imprescindible realizar labores de prevención para reducir el riesgo de exposición al virus, así como fortalecer las estrategias de detección precoz de la enfermedad. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud en 2016 estableció una estrategia global para la eliminación del virus C como un problema de salud pública de cara a alcanzar este objetivo en 2030. Con respecto a la situación actual, a nivel mundial, la OMS estima que la prevalencia de la infección por virus C en la población general es en torno a un 0,8%. 58 millones de personas tienen una infección crónica por el virus C y cada año se producen 1,5 millones de nuevas infecciones. Se estima que en 2019 290.000 personas fallecieron a causa de cirrosis hepatocarcinoma relacionadas con la infección por virus C. En España, entre 2017 y 2018, se realizó un estudio de seroprevalencia en el que se vio que el nivel de prevalencia de infección activa era bajo, la prevalencia de anticuerpos frente al virus C en la población general entre 20 y 80 años es del 0,85% y la infección activa del 0,22%.
y concretamente en Galicia se estima que existen 4.532 casos de infección activa, de los cuales un 85,3% corresponden a las cortes de edad entre 40 y 69 años. Existe una fracción no diagnosticada de infección activa por el virus C de en torno al 30% entre 20 y 80 años. Por lo tanto, se estima que habría 1.332 personas con infección activa no diagnosticada. Con respecto a la mortalidad, desde el año 99 hasta el 2019 fallecieron 825 personas a causa de infección por el virus C. Estas cifras reflejan con alta probabilidad las infecciones que se produjeron hace años y que evolucionaron sin ser tratadas. El virus C es un virus ARN que fue identificado y caracterizado en 1989, que previamente era conocido como el virus NOA-9. Las principales vías de transmisión de la infección son la parenteral, que es la mayoritaria en el 85% de los casos, ya sean adictos a drogas por vía parenteral, transfusiones sanguíneas no analizadas, etc. Otra vía de transmisión son las relaciones sexuales de riesgo y la materno-filial durante el parto. Puede cursar con infecciones agudas y crónicas. Las infecciones agudas suelen ser sintomáticas y aproximadamente un 30% de las personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en los 6 meses siguientes a la infección sin necesidad de tratamiento. En el caso de la infección crónica, la mayoría de los pacientes cursa de forma silente durante años. Lo habitual es que causa una inflamación hepática que puede acabar generando una fibrosis, un grado máximo de fibrosis, que es la cirrosis hepática, con sus complicaciones, y carcinoma hepatocelular. Pero es muy importante tener en cuenta que la infección por el virus C no solo afecta al hígado, sino que está relacionada con numerosas complicaciones sistémicas y manifestaciones hepáticas, las cuales pueden mejorar e incluso curarse con el tratamiento del virus C. Puede tener afectación ocular y salival, produciendo un síndrome C como síndrome de Sjögren, afectación hematológica, crioglobulinemia, linfoma no Hodgkin, PPI, anemia hemolítica autoinmune, endocrinológicas como la diabetes mellitus, hipohipertiroidismo, afectación psicocognitiva con fatiga crónica, depresión, disfunción cognitiva, a nivel dermatológico, una porfiria tarda, lichen planus, distintos tipos de vasculitis, a nivel renal, glomerulonefritis, membrana proliferativa, y a nivel articular, artralgias, artritis y fibromialgia. En este cuadro podéis ver el distinto grado de asociación a infección. La importancia del tratamiento y de conseguir una respuesta viral sostenida radica en evitar la progresión a fibrosis o cirrosis, y en caso de que ya estén establecidas, disminuir la incidencia de complicaciones asociadas y el desarrollo del hepatocarcinoma, sin olvidarnos de la mejoría y curación de las manifestaciones hepáticas. Por lo tanto, el objetivo es identificar a todos los pacientes infectados por virus C, ya sea mediante programas de cribado etario autonómico, cribado en poblaciones vulnerables, etcétera, y tratarlos. Bueno, a continuación va a hablar mi compañera la doctora Álvarez sobre el tratamiento. Buenos días, voy a hablar del tratamiento del virus. Como ha comentado mi compañera, el virus afecta tanto a la mortalidad como a la movilidad y la capacidad de los pacientes que padecen esta enfermedad. Y se ha demostrado ya en estudios clásicos, incluso pacientes que tienen fibrosis avanzada o fibrosis, que su curación está relacionada con la disminución de la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad asociada a la enfermedad hepática y la disminución de riesgo de desarrollar tumores hepáticos con el hepatocarcinoma. Y no solo esto, sino que las manifestaciones extrahepáticas asociadas al virus C con su tratamiento también mejoran, incluso se pueden llegar a curar. El virus C, bueno, se detectó en el año 1989. Desde entonces ha habido múltiples tratamientos, se ha puesto en tratamiento varios tipos, todos basados en terapias de interferón, que eran tratamientos muy largos, con muchos efectos secundarios, muy cómodos para la gente, porque es una administración subcutánea que podía ser de entre 3 días a la semana a un día a la semana, subcutánea en los tratamientos orales, hasta que esto cambió en el año 2014, como en los primeros estudios con actividades de limpieza, que eran tratamientos más cortos, orales y con una respuesta más número. A día de hoy, los tratamientos que utilizamos, ha habido muchos tratamientos también orales, pero los que utilizamos a día de hoy son estos 3, porque
sirven para cualquier tipo de virus C, independientemente del genotipo, que son Eclusa, Hepatitis Supportivir, Mavidet, Clecaprevir, Intercasvir, Ivosevir, Sofosbuvir, Vitacasvir y Voxilamib. Entonces, bueno, como hemos dicho, esta es un poco la evolución del tratamiento. A día de hoy estamos aquí con los inhibidores de acción directa, se consigue, son terapias cortas, entre 8 o 12 semanas, generalmente 16 semanas, cuando previamente estábamos hablando de tratamientos cercanos a los 2 años de tratamiento, ¿no? Tiene una tasa de curación altísima, en todos los casos mayor del 95% y en algunos casos concretos llegan al 100%. Cuando al principio del tratamiento, cuando se empezaba a utilizar el tratamiento para el cáncer, no llegaban a los pacientes ni en el 11% de los casos. Y esto a base de mínimos efectos secundarios. Los pacientes que tienen que suspender el tratamiento por efectos secundarios son mínimos, menos del 1%, ¿no? Cuando previamente había más del 50% de los pacientes tenían que suspender el tratamiento por algún tipo de efectos secundarios y además grave. Y bueno, estos tratamientos son muy seguros, mínimos interacciones con pacientes polimedicados, aunque siempre hay que, pacientes que están en tratamiento para virus C, hay que chequear las interacciones en páginas de interacciones. En esta, por ejemplo, esto también nos ayudan nuestros compañeros de farmacia, pero bueno, a priori no hay ni problema con polimedicados, ni toxicómanos, ni ningún tipo de Y bueno, simplemente para concluir, en el año 2020 los descubridores del virus C, por distintos motivos, recibieron el premio Nobel por sus distintas aportaciones, ¿no?, con el descubrimiento del virus C. Pero bueno, en aquel momento el comité organizador lo que dijo es que este premio, el descubrimiento del virus C, había expuesto una mejoría global en la salud del mundo por la disminución de la hepatitis post-transfusional, ¿no? Este descubrimiento y el desarrollo de actividades de acción directa, por primera vez en la historia, puede permitir curar la enfermedad, ¿no?, a través del tratamiento, dando posibilidad de erradicarlo. Y sin más, vamos a... Bueno, soy María José Gude, soy la microbióloga aquí en el hospital y yo os voy a hablar un poco sobre el diagnóstico del virus de la hepatitis C, desde los métodos convencionales a los últimos métodos que estamos utilizando. En esta primera diapositiva os presento los principales marcadores biológicos del virus de la hepatitis C y su relación con el tiempo de aparición después de la infección. Y van a ser sobre estos marcadores biológicos sobre los que hagamos el diagnóstico. La secuencia, cuando nos llega una petición de diagnóstico del virus de la hepatitis C, digamos que va a seguir esa secuencia y es en lo que me voy a basar en la exposición. Partimos de una sospecha por parte del clínico, bien porque ha habido una exposición, población de riesgo, como en este caso por los cribados, se le solicita una serología. Si es positiva, vamos a hacer una carga viral y si estamos ante una carga viral positiva, estaremos ante una infección activa. Vamos a ver cada uno de ellos. El diagnóstico convencional del virus de la hepatitis C se basa en la determinación de anticuerpos. A partir de una muestra de suero, que va a ser la primera muestra del paciente, nosotros vamos a detectar anticuerpos frente a una región concreta del virus. Concretamente, utilizamos ensayos de tercera generación que detectan, fijaros aquí en la estructura del virus, parte del genoma, el core, el NS3, el NS4 y el NS5. Entonces, detectamos esos anticuerpos mediante unos ensayos que se llaman ensayos de enzimo-inmunoanálisis, las letras E y A, o de quimioluminiscencia. En el mercado existen diversas casas comerciales que realizan la detección de anticuerpos. Nosotros en el laboratorio utilizamos una casa comercial, que es la de Abbott, que marcan un índice a partir del cual la muestra puede ser positiva o negativa. Es decir, cuando una muestra tiene un índice inferior a 1, es no reactiva, no se detectan anticuerpos, por lo tanto ya se descarta que haya virus de la hepatitis C. Cuando el índice es superior a 1, tenemos que realizar un confirmatorio, un inmunoblot. Es lo que conocemos como inmunoblot. ¿Qué es el inmunoblot? Oye, que muchas veces no os oís hablar de los confirmatorios. Es una banda de nitrocelulosa que tiene adheridos antígenos específicos del virus. Entonces nosotros enfrentamos el suero frente a esta banda y tras un procesamiento en unos reactivos específicos que hay que utilizar, vamos a ver un revelado y que en función de las bandas y de la intensidad de las bandas vamos a decir si la muestra es positiva o negativa. Como veis, el confirmatorio tiene 3 tipos de respuesta. Una muestra negativa, que el screening entonces fue un falso positivo, suele ser valores de índice bajitos, indeterminado, en la que las bandas, digamos, que no están claras y se debe enviar una muestra pasada 3 o 4 semanas,
y un resultado positivo en lo que sí que confirmamos que hay presencia de anticuerpos. Toda muestra positiva, como os digo, tiene que ir acompañada del confirmatorio. ¿Qué pasaría entonces cuando hay una muestra positiva? Tiene que venir una segunda muestra, que es una muestra de plasma, en la que esa muestra sí que vamos a hacer la carga viral y en el caso de que sea positiva, el genotipo. Sin embargo, en julio del 2020, ya desde el Ministerio, publicaron una guía en la que recomendaban que en los diagnósticos del virus de la hepatitis C se realizase lo que conocemos como diagnóstico en un solo paso del virus de la hepatitis C. ¿Qué significa esto de realizarlo en un solo paso? Significa que la primera muestra del paciente que nos entre por el servicio ya hay que hacerle el árbol completo del diagnóstico, es decir, no esperar a la segunda muestra, porque retrasaría también el diagnóstico completo. Hacer desde el primer suero, anticuerpos, confirmatorio y ya directamente en esa muestra positiva, carga viral y genotipo. También una técnica rápida para saber si la carga viral es positiva puede ser la detección del antígeno del virus de la hepatitis C del core, que tiene una correlación muy buena y es una técnica rápida, no es necesario esperar a realizar la carga viral y está muy bien relacionado antígenos altos con cargas virales altas. Además, se recomienda también que avisemos de que cuando estemos ante una viremia positiva, ¿sabes? Un paciente en el que se está replicando el virus, que pongamos un comentario, una alerta de que estamos ante una infección activa y que ese paciente es recomendable derivarlo al servicio de digestivo. Esto funciona muy bien y es un warning, un aviso pues a compañeros de primaria, ¿sabes? Que tienen que derivar al paciente. Esto es un ejemplo de un informe real. Otra manera de realizar el diagnóstico del virus de la hepatitis C es a través de la carga viral, que se realiza mediante PCR. Bueno, después de la pandemia, hablar de PCR y explicaros la PCR es tontería porque todos somos expertos en PCR. Con la carga viral lo que estamos haciendo es detectar una fracción concreta del virus y estamos hablando de viremias y que la medimos en unidades internacionales partido mililitro. A partir de las viremias es cuando podemos hacer el genotipo del virus. Y la guía también recomienda, y tal y como estamos hablando todos los compañeros, realizar cribados poblacionales para encontrar a esos pacientes que pueden estar, digamos, no diagnosticados. Entonces, esto es lo más novedoso que estamos haciendo ahora y que después Ana también va a explicar estas actividades de promoción del cribado, pero yo os voy a explicar ahora en qué consiste el cribado oportunista, cómo lo diagnosticamos desde el laboratorio. Entonces, el cribado oportunista lo que vamos a hacer es juntar muestras, es decir, vamos a realizar siempre carga viral, no anticuerpos, sino que se va a realizar carga viral y lo vamos a hacer mediante la estrategia de agrupación de muestras. Es conocido como nosotros lo llamamos como pooling. La agrupación va a ser de 100 muestras. Entonces, como ves en la imagen, y después lo vamos a ir desmembrando poco a poco, nosotros lo que hacemos es construir tres niveles de muestra. Un primer nivel son 10 pooling de 10 muestras. Un segundo nivel son 2 poolings de 50 muestras y un tercer nivel es un pool de 100 muestras. Hacemos una alícuota de cada una de las muestras de 200 microlitros. Entonces, imaginaros que nos llega un volante de petición en el que un paciente, por la edad que corresponde, entra dentro del cribado, entonces nos solicitan el cribado del virus de la hepatitis C. Nosotros agrupamos 100 muestras, es decir, nos tienen que llegar 100 muestras para llevar a cabo el pooling. Entonces, una vez que hacemos la PCR, tenemos dos opciones. Un resultado negativo, es decir, no detectamos ningún tipo de viremia, o un resultado positivo. Si estamos ante un resultado negativo, nosotros vamos a informar esas 100 muestras como negativas. No se detecta el virus de la hepatitis C. Se acaba el cribado y esas 100 muestras ya las validamos. Si por el contrario detectamos viremia, nosotros vamos a desglosar ese pool de 100 en 2 de 50 y volvemos a empezar. Realizamos la PCR a esos dos grupos de 50 muestras. Exactamente lo mismo. Si salen negativas, 50 muestras se validan como no se detecta. Que sale positiva, volvemos a desglosar ese pool de muestras positivas en 5 de 10 muestras. Y así sucesivamente vamos desmembrando el árbol hasta llegar a la muestra que va a ser positiva. Esa muestra positiva va a ir formada con el índice de anticuerpos, con la carga viral y con el genotipo. Podemos pensar que a lo mejor al diluir al juntar esas 100 muestras podemos perder sensibilidad a la hora de detectar una muestra que tenga una viremia baja. Os traigo solo este artículo, que son unos compañeros de Santiago con otros hospitales nacionales. Ellos cogieron los sueros a los que se les pedía determinación de anticuerpos del virus de la hepatitis C durante 3 semanas en noviembre del 2021. Fueron 1.700 sueros. A esos 1.700 sueros les realizaron la PCR a cada uno y sacaron 4 positivos.
Y lo que hicieron es que esos 1.700 le hicieron la técnica del pooling, sacaron 17 pools y obtuvieron, realizando la técnica del pooling por agrupamiento, detectaron los mismos 4 positivos que si las hubiesen hecho por separado. Y esto supuso un ahorro de 3.395 euros. Además, fueron capaces de detectar por la técnica de pooling viremias de hasta 2.000 unidades internacionales por mililitro, son viremias bajas. En la tabla de abajo, ellos también lo que hicieron fue, igual que existen diferentes equipos para detectar anticuerpos en el mercado, también existen diferentes casas comerciales para la detección de la carga viral. Nosotros en el laboratorio utilizamos esta que os marco con el círculo, el COVA 6800 de Roche, y como veis presentaron una sensibilidad y una especificidad del 100% cuando la dilución era de 100, cuando el agrupamiento era de 100 muestras. Por lo tanto, la estrategia de agrupar en 100 es válida, tanto a nivel de sensibilidad como de especificidad, para hacer el pooling. Este es un ejemplo de un resultado de cribados de virus de la hepatitis C en la que fue negativo, no se detecta, sí se informará. Y este es un resultado positivo de un cribado del virus de la hepatitis C, que después de desglosar todo el pooling, acabamos sabiendo de quién era la muestra positiva y se informa carga viral, anticuerpos, carga viral y genotipo. Aquí os presento los datos que se publicaron el 30 de junio del 2023 en el boletín epidemiológico, en el que se veía cuáles eran los datos de los hospitales gallegos que lo habían puesto en marcha. No están todos, porque todos no lo pusimos en marcha en la misma fecha. Y os presento por último los datos del Hospital de Lugo con fecha de ayer. Llevamos realizados 8.265 muestras para cribado, de ahí se hicieron los pooling y salieron 11 positivos. Y por mi parte, bueno, pues yo voy a hablar ya un poco de lo que introdujeron previamente, es la estrategia para la eliminación de hepatitis C aquí en Galicia. Bueno, ya se ha dicho que la OMS ha marcado como objetivo para el año 2030 eliminar las hepatitis virales como problema para la salud pública, para lo cual hay que cumplir este tipo de requisitos. Y para ello, pues como ya se ha dicho también, no es suficiente con diagnosticar a aquellos pacientes con una sospecha clínica que llegan a la consulta, sino que es necesario buscar a aquellos pacientes que están infectados, pero por alguna razón no se están tratando, bien porque desconocen la infección o bien por otros motivos. Entonces, en este sentido, el Ministerio publicó la guía de cribados, que también mencionó María José, en el año 2020, que pretende promover el cribado de la infección y la vinculación de las personas que se diagnostican a un seguimiento y a un tratamiento. Y para ello lo que pretende es la realización sistemática de una serología a todas aquellas personas con exposiciones de riesgo. Entendiendo como exposiciones de riesgo, pues a pacientes que tengan contacto de riesgo por vía parenteral, como los usuarios de drogas, por vía parenteral, a pacientes con relaciones sexuales de riesgo y a colectivos en los que la prevalencia de la infección es especialmente alta, como por ejemplo residentes de centros penitenciarios, o infectados con hepatitis B o VIH, inmigrantes de países de alta prevalencia, etc. Y además recomienda que esta prueba se repita con cierta frecuencia si esa exposición de riesgo persiste. Y la Junta este año ha dado un paso más en este sentido y ha publicado este plan de eliminación que tiene varios ejes y líneas de actuación. El primero sería la vigilancia epidemiológica, que pretende promover la vigilancia y la notificación obligatoria de nuevos casos en servicios de microbiología, además de la vigilancia de la mortalidad de las secuelas de la hepatitis C. El segundo eje sería la prevención primaria, dentro de, bueno, la es muy importante porque ya se ha dicho que la hepatitis C, a diferencia de la A y la B, no tiene vacuna, entonces la única manera de prevenir es la prevención del contagio y lo que se pretende es promover los programas de reducción de daños como usuarios de drogas, prevención en personas que realizan procedimientos con materia punzante y en profesionales sanitarios y programas de fomento de relaciones sexuales seguras. El tercer eje sería la prevención secundaria, que sería seguir un poco en la línea del Ministerio, buscando a aquellos pacientes que están diagnosticar, que lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Y luego el cuarto sería la facilitación del diagnóstico mediante la técnica de pooling que ya se ha explicado y la utilización del tratamiento con los nuevos antivirales de acción directa de corta duración
que se debería realizar en los primeros 21 días del diagnóstico. Y el quinto pues, sería promover la formación de investigación en hepatitis de los profesionales sanitarios. Entonces, en cuanto a la prevención secundaria, hay dos puntos. El primero sería la búsqueda activa de pacientes que ya tienen un diagnóstico, una prueba positiva previa, pero que o bien no se ha confirmado la infección activa o bien no están curados. Dentro de esto pueden haber dos escenarios: que hayan tenido una serología previa positiva, pero no se haya realizado una confirmación posterior con un ARN, ya que antes no existía el diagnóstico en un solo paso, y por tanto pues, no tienen un diagnóstico ni se ha tratado. O personas que sí que tengan un diagnóstico, una confirmación de infección activa, pero que o bien no han recibido un tratamiento o se han perdido el seguimiento o bien no se han curado con los antiguos tratamientos. De este punto se va a encargar Salud Pública, que va a hacer una búsqueda a través de esta plataforma de gestión de datos, que le enviaría una lista de responsables de cada área sanitaria que se encargaría de contactar con el paciente para ofrecerle una consulta y un posible tratamiento. Y luego el segundo punto sería esa búsqueda activa de aquellos pacientes que están infectados pero desconocen su situación a través del cribado de personas de cualquier edad que pertenezcan a uno de los grupos de riesgo que ya hablamos antes, que acudan a cualquier centro asistencial, pero no solo eso, sino también de población general por edad, en aquel subgrupo de edad que se ha visto que la prevalencia es mayor, que ya se dijo que es el grupo de entre 40 y 69 años. Para ello se va a hacer de forma secuencial, eso este año le corresponde a los pacientes entre 50 y 59 años, el que viene entre 60 y 69 años y el 2025 entre 40 y 49 años. Y bueno, para eso ya habréis visto que como este año ya está en marcha, si el paciente cumple el criterio, si se tiene entre 50 y 59 años, aparecerá, cuando se solicite una analítica, aparecerá esta alerta. Aparecerá premarcada la prueba de hepatitis C y salvo que el paciente se niegue a que se le haga, pues se realizará de forma automática. Es importante decir que el médico que la pida, ya sea de atención primaria o atención hospitalaria, no tiene que permitir el hospital, no permitir al paciente la consulta, que se hace de forma automática desde el propio programa, y que lo que sí que debería hacer es pedirle su consentimiento para hacérsela de forma verbal, confirmar que lo tiene en esta pestaña e informarle un poco pues, del motivo de la realización del cribado, de las posibles consecuencias de tener una infección sin tratar y su evolución y de la disponibilidad de tratamientos eficaces. Entonces, como conclusiones, la hepatitis C se cura a día de hoy en prácticamente el 100% de los casos. Y para lograr los objetivos de la OMS y eliminarla como un problema de salud pública para el año 2030, hay que implementar estrategias de cribado y en concreto en Galicia ya está en marcha un plan de eliminación que abarca estrategias como el cribado por edad y en relaciones y en poblaciones de riesgo. Y nada, para terminar tenía este enlace. Bueno, simplemente para ejemplificar que un poco con la colaboración de todos, pues cada vez estamos más cerca de eliminar la hepatitis C. Ya hay algunas preguntas. Hay preguntas. Si se coge con 200 muestras de lo previsto, previsto. No, de momento no. ¿Sabes? Nosotros en Galicia nos lideran una hilera, se hizo un poco, pues empiezas a realizarse, pero la accesibilidad es la misma que en el de 100. De momento de 200 no nos queda. No nos queda. Bueno, nada, gracias por la atención.